el marco de su visita a Brasil, donde participa de la 13 grados edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, la A 2023, Defense and Security, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, mantuvo una intensa agenda de trabajo con eje en la cooperación en defensa que incluyó reuniones bilaterales con sus pares de defensa de Brasil y Eslovenia, José Múcio Monteiro y Marian Schertz, respectivamente. En esta reunión bilateral los funcionarios dialogaron acerca de la integración de la defensa sudamericana y la cooperación productiva entre ambos países, especialmente en el proyecto de los vehículos blindados a rueda guaraní y su incorporación para el ejército argentino. Por otra parte, los ministros intercambiaron información acerca del proceso de fabricación del submarino Scorpene, que se construye en el astillero Itaguaí y que Tayana recorrerá este jueves. Estos encuentros bilaterales tienen como eje central establecer alianzas estratégicas entre empresas y desarrollos de ambos países, para promover las capacidades productivas y de servicios de la industria de la defensa nacional. Asimismo, durante el encuentro bilateral con Eslovenia, se avanzó en la posibilidad de retomar la firma de un acuerdo sobre cooperación en defensa entre ambos países, y se dialogó sobre el proyecto de trabajar de forma cooperativa en la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre, UNFICYP, integrando de forma conjunta el contingente destinado a la misión. Sobre ese punto, el ministro esloveno viajará a Argentina y recorrerá el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, CAECOPAZ, que funciona en Campo de Mayo. Cabe destacar que Marian Schertz, quien anteriormente ocupó el cargo de primer ministro e impulsó la redacción del primer libro blanco de la defensa de su país, también expresó su interés por conocer más acerca de la elaboración de este texto que se está llevando a cabo en nuestro país.